Muchísimas gracias, Cristóbal. Es un placer estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es la primera vez, aunque vivo aquí en Madrid, que vengo a esta facultad. Y bueno, pues ya me ha enamorado la facultad, las personas que estáis aquí, que es lo más importante, y todos los que estáis participando en este congreso. Comentaros que bueno, la idea de esta presentación, y por enmarcarla, es justo un poco lo que hemos estado comentando en la mañana de hoy. Cómo podemos de manera multidisciplinar afrontar la diversidad, la equidad y la inclusión desde un punto de vista social, porque hay un factor social, pero cómo acompañamos esas acciones, esa estrategia dentro de la empresa, porque sí que mi presentación está enfocada pues, dentro de esa parte de organizaciones, pues en la parte de la empresa, y cómo podemos trabajarlo desde un punto de vista de análisis de datos provenientes tanto de la parte más cuantitativa como de la parte más cualitativa. Indicaros que un poco la presentación va a tener esta estructura. Primero, sé que es un curso de diversidad, pero uno de los temas que quiero lanzar es que cada vez dentro de las empresas es más importante no solo la diversidad, sino también la equidad, la inclusión y cada vez más también el sentido de pertenencia. Muchas veces ese day a veces lleva ya una B final de belonging, y es uno de los primeros temas que quiero traer aquí. Cada uno de esos conceptos es distinto y aporta cosas distintas. Y cómo lo medimos también lo hacemos de manera diferente. Luego, cómo llevamos toda esta información a la configuración de una estrategia dentro de la empresa, cómo medimos el progreso dentro de la empresa en estos términos y qué herramientas utilizamos para su medición. ¿Vale? Lo primero que quería consultar con vosotros, porque aquí hay dos maneras de hacer esto. Puedo contarlo todo o puedo hacer que participéis en mi intervención. Entonces, así a mano alzada tenemos dos opciones. La primera es que yo cuente todo y luego haya preguntas, o la segunda es que vaya lanzando yo también preguntas o también vosotros a mí a lo largo de la intervención. Entonces, opción 1, ¿quién prefiere? Y opción 2, ¿quién prefiere? ¿Vale? Mano alzada, opción 1, que es la de que yo cuento todo y luego preguntas, ¿vale? Venga, preferís esa. Perfecto. Bueno, la opción 2, eso, venga. Uy, espera, que voy a tener que contar. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opción 2, opción 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, pues nada. Gana la opción 1 y entonces vamos a contar un poco pues toda la presentación y al final dejamos un poquito de tiempo para preguntas, ¿vale? Perfecto. Os anticipaba un poco estos tres conceptos. Diversidad, equidad e inclusión. Sí que es verdad que originalmente las empresas se centraban en la diversidad, en qué aporta la diversidad, cuál es la composición demográfica que tiene mi empresa y cómo representa la sociedad. Es importante para las empresas que en la medida de lo posible exista una representación estratificada de lo que supone la población dentro de la empresa con la geografía en la que opera. Y esto es importante porque al final lo que nos permite es identificar mejor las necesidades de nuestro mercado, empatizar con él, generar innovación. ¿Y por qué? Porque al final lo que tenemos son puntos de vista distintos, de experiencias que provienen de enfoques diferentes. Por otra parte está la equidad. La equidad está más relacionada con la igualdad de oportunidades. ¿Cómo somos capaces dentro de una empresa de no trabajar en términos de igualdad? Porque la igualdad con situaciones anteriores y barreras sistémicas que hemos tenido en determinados colectivos, pues si tratamos a todos igual, producimos desigualdad. ¿Cómo somos capaces de igualar esas oportunidades? Por ejemplo,
en términos de accesibilidad para las personas con discapacidad o en términos de relacionados más pues, con la formación, cómo somos capaces de que todos nuestros colectivos accedan en igualdad de oportunidades a la formación o el desarrollo que aportamos dentro de nuestra organización. Y por último, la inclusión. La inclusión está más relacionada con el sentimiento de pertenencia, con el sentirme valorado dentro de la empresa, en ser capaz de ser yo mismo, en no tener miedo cuando aporto mis ideas, etc. Si tuviéramos que pensar en el ciclo de vida de un empleado dentro de la empresa, os diría que la diversidad está más centrada en lo que es la atracción de talento, la selección del mismo, la equidad más vinculada a lo que es el desarrollo y también a la compensación. Habréis escuchado mucho acerca de la brecha salarial, que luego lo veremos. Y por último, la inclusión está más relacionada con el entorno que soy capaz de generar, el modelo de liderazgo, los comportamientos, los valores que tengo dentro de la empresa, cómo me siento dentro de la empresa, ¿no? Y os comentaba que, bueno, pues esto es realmente importante para las empresas. Pensad que el otro día leía que el MIT había analizado desde el 2018 al 2020 los reportes que estaban haciendo las empresas y el reporte en términos de diversidad, equidad e inclusión había crecido en más del 700%. Es decir, es hoy por hoy un asunto material dentro de las empresas. Si nos vamos a estándares como el GRI 4, que es como el Global Reporting Initiative, que es un poco el estándar que seguimos de reporte dentro de nuestras, de las empresas en general, en esa matriz de materialidad en la que tú mides el nivel de importancia entre tus grupos de interés internos y externos, cada vez diversidad, equidad e inclusión se va a un cuadrante o de major topic o de material topic, es decir, de asunto especialmente relevante dentro de la empresa. ¿Y por qué creéis que es realmente relevante? Al final, porque de nuevo entra un poco en el análisis empírico de qué es lo que supone gestionar adecuadamente la diversidad, la equidad e inclusión dentro de una empresa. Os diría que hay un montón de estudios, quizás el de McKinsey es el más conocido porque además se repite en el tiempo, pero hay un montón de estudios que nos llevan a que bueno, pues la diversidad impacta directamente en los niveles de innovación. Lo comentábamos al principio, oye, si yo tengo puntos de vista distintos, he experimentado experiencias diferentes, voy a saber confrontar mis opiniones y voy a saber ser más creativo en el aporte de soluciones. Está relacionado también con la productividad o la motivación, en la medida en la que yo puedo ser yo mismo, en la medida en la que puedo participar activamente y sentirme cómodo y tengo bienestar en mi empresa, pues obviamente voy a estar más motivado. Y algo que a mí me parece interesante también es en la capacidad crítica, en espíritu crítico, vinculado a temas también de aporte de soluciones distintas y lo que las empresas más valoran ahora mismo, que es el nivel de compromiso, de vinculación de los empleados hacia su organización. En la medida en que tengo ese sentido de pertenencia, en la medida en que me siento identificado, bueno, pues tengo más posibilidades de continuar colaborando y contribuyendo con mi empresa, y si recibo una oferta de a lo mejor otra, voy a seguir en la que estoy porque me siento mejor. Puedo ser yo mismo, puedo desarrollar, puedo aportar, puedo contribuir en libertad porque se respeta mi diversidad, ¿vale? Os diría también que todo esto está cobrando cada vez más importancia. Quizás en el país donde más se ha visto es en Estados Unidos. No sé si habéis oído pues, del tema de la gran deserción, la gran renuncia. Bueno, se llama de muchas maneras, pero básicamente lo que ocurre después de la COVID-19 es que la gente se replantea su modelo de relación con la empresa. Se replantea porque hasta ahora las áreas de personas vinculaban un poco sus incentivos a dos variables, que era la compensación
y el desarrollo y la promoción. Y con eso era suficiente para que tener pues, empleados motivados, comprometidos con la empresa. Cada vez más y generacionalmente con mayor incidencia, este tipo de variables ya no son tan importantes. Empiezan a ser importantes otras variables. Si me identifico o no me identifico con la empresa, si puedo contribuir en lo que yo me siento motivado, si considero que aporto valor, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos conceptos muy vinculados a la diversidad, la equidad y la inclusión. Y ya metiéndonos un poco en harina, o sea, la propuesta de esta presentación está yendo de lo más general a lo más concreto, es decir, dónde marcamos todo el análisis de datos respecto a temas de diversidad, equidad e inclusión, el por qué lo hacemos, que es un poco también el contexto que os he dado, la importancia que tiene dentro de las empresas y para qué se hace. Y en esa parte más general, pues existen como dos marcos de actuación en los que nos sentimos especialmente vinculados. El primero son los criterios ESG o ASG en español, esos criterios ambientales, sociales y de gobierno. La S de social o social es donde tenemos temas de diversidad, derechos humanos, etcétera. Y el punto aquí es que analistas e inversores ya no solo se fijan en criterios económicos y técnicos de las organizaciones, sino en otros criterios económicos, sociales y medioambientales. Porque sus decisiones no son tan cortoplacistas, sino cuán de sostenible es la propuesta que la empresa y cuánto aporta a la sociedad, ¿no? Todavía escuchaba, ¿no?, de estos modelos de el B2B, B2C, que sabéis que es como hacia business o hacia customer, hacia cliente, y que cada vez es mucho más importante el B2S, o sea, cómo la empresa, qué aporta a la sociedad. Y esto, haciendo así un punto de inflexión, diversidad, equidad e inclusión es de las pocas materias que tienen un impacto en términos de aproximación o de alcance tan amplios. Es decir, porque si tú gestionas adecuadamente una empresa, esto, estás impactando en la sociedad, en aquellos grupos que teóricamente son más vulnerables, generando también justicia social. Estás impactando en la empresa por todo lo que hemos visto hasta ahora y estás impactando en las personas de cómo se sienten dentro de una organización. Estos criterios ASG son criterios que hoy por hoy son muy importantes en la empresa y nos dan una oportunidad en términos de diversidad, pero también una exigencia en términos de cómo medimos esa diversidad. Luego está el tema de los ODS, que bueno, justo entrábamos aquí y tenemos bueno, pues ese panel de ODS. Y bueno, pues sabéis que la propuesta de la Agenda 2030, realizada en 2015, bueno, pues ya no es solamente los Estados partes, sino cómo las empresas contribuyen a esta agenda y cómo cada uno de nosotros mismos contribuimos a la misma. Aquí comentaros, bueno, pues que obviamente el ODS 5 pues impacta directamente en cómo estamos gestionando esa diversidad, el ODS 8 también, en cómo a través del empleo generamos autonomía, desarrollo y lo hacemos de manera equitativa con distintos colectivos. Y a mí me gusta también remarcar el 17, porque dentro de la gestión de esa diversidad, y bueno, pues lo hemos comentado, diversidad de género, diversidad generacional, diversidad funcional, no siempre las empresas son expertas en todas las diversidades. Y es muy importante que las empresas reconozcan también esa vulnerabilidad y se apoyen en entidades del tercer sector, y lo comentaba también el decano, ¿no?, esa importancia también de ese tejido social que rodea bueno, pues al sector educativo, al sector económico, y cómo tenemos que estar relacionados con los mismos para poder gestionar adecuadamente. Bueno, lo primero que cuando una empresa empieza a pensar en estos términos
Y pensad que las empresas necesitan aportar, necesitan recabar datos, tener información, analizar tendencias y tomar decisiones basadas en evidencias. Y es en todo este ciclo es donde la diversidad tiene especial importancia, porque no es tan fácil a veces en poder tener un factor social tan fácilmente cuantificable. Y esto es una oportunidad, desde luego, para esta gestión, porque al final vas a poder aportar información en un ámbito que a veces tiene unas opiniones, porque existe también lo que llaman la fatiga de la diversidad, porque es verdad que es algo que se habla mucho, porque la diversidad no está a falta de discurso. Mucha gente habla sobre esto. Incluso hay veces que hablan en un sentido, creo que con falta de rigor en lo que dice, ¿no? Cuando hablas de colectivos vulnerables, pues siempre a veces se confronta, ¿no? Pues el hombre y la mujer, ¿no? Esa dicotomía que existe a veces. Entonces, la importancia de aportar esa información es vital para quitarnos esa fatiga de la diversidad y empezar a aportar resultados, a aportar progreso. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Tener un diagnóstico, es decir, ¿cuál es nuestro punto de partida como organización? ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Y aquí, me gusta esta propuesta que hace referencia a la Organización Internacional del Trabajo, que decía Cristóbal, con la que colaboro, sobre todo en el network de personas con discapacidad, porque tengo este doble rol en la parte de estrategia de diversidad, equidad e inclusión en el Grupo Santander, pero también como directora de Fundación Universia. Y esta información me parece relevante compartirla con vosotros, porque al final lo que hace es darnos como una referencia de nuestro nivel de madurez. ¿Cuál es nuestro punto de partida? Estamos en un punto de partida de cumplimiento, porque es algo también que cuando hablas de diversidad es el punto por el que empiezan muchas empresas, ¿no? Que pues yo tengo que cumplir con un porcentaje de personas con discapacidad, o tengo que cumplir con un porcentaje de mujeres en mis consejos de administración, o tengo que cumplir con que no exista una brecha salarial. Bueno, pues esto es como un primer estadio que obviamente se presupone que las empresas lo tienen, es decir, que un cumplimiento, digamos, legal. Y eso es nuestra primera fase, nuestro primer estadio. Un segundo es cuando ya empezamos a elaborar algunas acciones, pero con un impacto limitado. Pensad que la gestión de la diversidad, equidad e inclusión es un tema estructural, un sistema, algo sistémico dentro de la organización, que afecta a toda la organización. Si hacemos temas puntuales, bueno, pues no vamos a tener una estrategia consolidada, coherente y consistente en estos términos. Y por último, la parte más avanzada, que sería cuando tenemos ya un enfoque transformador en esa gestión de la diversidad, la equidad e inclusión, ¿vale? Que es a la que vamos a compartir hoy. Oye, ¿qué sería avanzado? ¿Cómo tendríamos que gestionar esto, ¿no? Y aquí es cuando realmente, oye, pues está ya embebido dentro de nuestra estrategia, dentro de nuestros dashboards que son materiales dentro de nuestra organización. Nos fijamos también en la alta dirección, luego os lo compartiré, pero es muy importante no solamente que la población general de nuestra empresa refleje la sociedad, también la alta dirección, que muchas veces es donde se enfoca la toma de decisiones. Si esa toma de decisiones, que es donde está el poder y la influencia, y esas estructuras pues no representan la sociedad, pues al final vamos a perpetuar situaciones de desigualdad. Entonces, importante ese foco, ¿vale? ¿Y qué hemos estado viendo y cómo? Porque un poco también quería compartir un poco con vosotros las tendencias. ¿Qué tendencias tenemos en esa gestión de la diversidad, ¿no? Existen una serie de tendencias que han ido evolucionando muy rápidamente. Es decir, que lo que veis ahí en la columna de la izquierda es de antes de ayer. Incluso todavía prevalece en algunas organizaciones, ¿no? Cuando hacemos el análisis de datos, o mejor dicho, el reporte de datos de información de los empleados y las empleadas, hasta ahora se trabajaba muchísimo con la certificación. ¿Qué digo yo como Estado que tú eres?
Tú eres una persona con discapacidad, tú eres una mujer, tú eres un hombre, lo que sea. ¿Cuál es la evolución que tenemos? Hacia la autoidentificación. ¿Cómo te sientes tú? ¿Con qué te identificas? Y eso es un cambio material dentro de las empresas, en los sistemas que tenemos dentro de las empresas, de cómo tenemos registradas a las personas. Y automáticamente, ¿sabes lo que ha ocurrido? Que se ha incrementado la diversidad muchísimo dentro de las empresas. Había una brecha en lo que los estados o las administraciones pensaban que éramos versus lo que realmente nos consideramos que somos. Y eso enriquece la organización, porque de repente sí que representas más a la sociedad de lo que tú pensabas. Y mejoras tus datos y mejoras tu representación. Luego lo que hemos comentado, el tema de discurso, es decir, que pues, se habla mucho de esto porque, bueno, pues porque es algo que está en la conversación social y que yo lo quiero tener dentro de mi empresa porque sé que se valora y porque quiero atraer al mejor talento. Entonces, estoy en ese discurso o celebro los días internacionales de la mujer y está bien. Pero si nos quedamos solamente en eso y no acompañamos de acción y no acompañamos de progreso y resultados, pues, bueno, pues podemos caer en esto de la fatiga de la diversidad, ¿no? Luego, el exclusivo para versus el inclusivo con. No, es que yo tengo programas para mujeres, para el desarrollo femenino y única y exclusivamente para ellas. Entonces, ¿qué impacto tienen esos programas? Después de estos años, ¿qué porcentaje de esas mujeres han podido desarrollarse dentro de la organización? ¿No? A partir de ahí, ¿qué es la propuesta que tienen las empresas? No, programas inclusivos. Y esto es importante porque imaginaos que hacemos un programa de detección de alto potencial dentro de una empresa, identificamos a personas que están pues, en posiciones predirectivas y solamente vamos a mujeres. Lo más importante de esa formación, aunque sea la mejor del mundo, es el network que se genera dentro de la empresa. Si el network es solamente de mujeres y esas mujeres están en unas posiciones que pues, históricamente les va a costar más llegar, pues no vamos a tener el efecto en el que arrastramos a hombres, o sea, a ese equipo diverso que además enriquece tu formación más informal y que nos da esa oportunidad. ¿Vale? Lo hemos hablado, el tema de la igualdad y la equidad. No, es que yo trato a todo el mundo por igual, porque es que si no, no es meritocrático. No. Tú aportas igualdad de oportunidades para que la gente bueno, pues no se sienta discriminada o rompas las barreras sistémicas que has tenido previamente. El tema de la concienciación, no, bueno, pues secciones de sensibilización y concienciación, está bien, pero no, lo que queremos es la involucración. El tema de diversidad, equidad e inclusión no es de una persona, es de todos y de cómo todos nos involucramos y en ambientes formales e informales, porque si yo estoy tomando un café y todo el mundo es muy correcto en ambientes formales, pero en ese ambiente informal, pues dice algo que no es correcto. Si nosotros no somos capaces de advertir y opinar y con un espíritu crítico de qué consideramos que nos parece que no es correcto, con respeto, por supuesto, pero tenemos que hacerlo. Y luego está el tema de los grupos de empleados, que bueno, pues estos en las empresas cada vez existen más grupos de empleados, comunidades, de mujeres, de grupos LGTBI, bueno, un montón de grupos, y son grupos que históricamente, bueno, pues se han generado de manera autónoma por parte de los empleados, pero cada vez la empresa considera que esos grupos aportan un valor también dentro de su organización. No son solamente redes de apoyo, que es importante que lo sean, no solamente son correas de transmisión, identificación de necesidades, sino que están favoreciendo el sentido de pertenencia dentro de la organización, favoreciendo la vinculación de los empleados, también realizando propuestas más allá de lo que es el cuadrante de empleados, cómo te ven tus clientes, cómo consideras que tienes que seguir una estrategia dentro de la organización. Porque esto es otro punto que creo que es importante, que no tenía pensado comentarlo, pero que creo que aporta valor, que es que la diversidad, la equidad e inclusión dentro de una organización no solamente se circunscribe al cuadrante o a nuestro grupo de interés de empleados, sino a nuestros clientes, es decir, cómo trabajamos los clientes que son más vulnerables, qué productos generamos para ellos, qué accesibilidad aportamos en nuestras oficinas, etc.
También para accionistas e inversores, ¿qué reporte hacemos? Cada vez es más importante, lo comentaba al principio, ese reporte en términos sociales, medioambientales y de gobierno. Y por último, la sociedad. ¿Qué impacto genera en la sociedad? ¿Y cuáles son los facilitadores, ¿no? dentro de una organización que quiera impulsar diversidad, equidad e inclusión? El tema del liderazgo. Como no tengamos involucrado a la dirección, o sea, es verdad que la dirección nos da un poco de visión de cumplimiento. Oye, es importante y la gente tal. O sea, cuando vamos de abajo arriba nos da compromiso, pero necesitamos los dos para que realmente funcione la estrategia que queramos crear. Y también es importante que el liderazgo embeba la importancia de este asunto y lo incluya dentro de sus cuadros de mando estratégicos, igual que cualquier KPI de otro ámbito, financiero, mes igual, y que siga esos KPIs de tal manera que si existe una tendencia hacia algo que puede ser corregido, se corrija o se refuerce. Si yo veo que estoy progresando en determinada KPI, perfecto, vamos a seguir reforzándolo. Pero ¿y si no es así? Tengo que corregirlo. El tema de la autenticidad y la intencionalidad me parece clave. Y está relacionado con el tema del discurso. Es decir, ¿realmente me creo que esto es importante? Porque si es así, o sea, tengo que tener intención en lo que hago. ¿Qué he hecho? ¿Cómo estoy midiendo ese progreso? ¿Qué apuestas he tenido o puesto encima de la mesa? Etcétera. El tema de la flexibilidad. Hay un estudio, creo que es del año pasado, de Future Forum, que habla un poco de la importancia de la flexibilidad en entornos de trabajo para favorecer la diversidad dentro del mismo. Y cuando fue todo el tema de la COVID-19, que fue un desastre, pero el hecho de que nos fuéramos para casa igualó mucho las oportunidades de los más vulnerables. Porque realmente, oye, pues hay muchos temas que son importantes en esa flexibilidad horaria, en esa también no movilidad al centro de trabajo, etcétera, etcétera. El tema de la seguridad psicológica, os digo que esto es un tema importantísimo dentro de las empresas. O sea, cómo somos capaces de generar conexión, no miedo. Relaciones, un modelo relacional en el que todos podamos aportar, en el que todos nos sintamos valorados, en el que todos podamos dar nuestra opinión e incluso cambiarla, que a veces es muy fácil, pero ¿y si realmente otra persona nos está aportando una información, esas evidencias, y yo puedo estar equivocada? También esa generosidad de cambiar tu propia opinión. La parte de sensibilización es importante, pero no, o sea, pues realizar formación y tal, pero en realidad, o sea, la diversidad es algo como que fluye dentro de la organización y que no vale con una formación puntual. Es cómo tú cambias tus hábitos, tus microcomportamientos a lo largo del tiempo y cómo produces ese cambio. La parte de comunicación, es decir, cómo te identificas con la marca y qué proyectas hacia afuera, qué sentimiento tienen pues en redes, con ese tema que comentabais otro día, ¿no? Ayer, el tema de inteligencia artificial, se mide cada vez más el sentimiento que tienen en redes tus clientes respecto a cómo tú te proyectas hacia afuera. Y por último, la parte de rendición de cuentas, que es en la que nos vamos a centrar ahora, ¿vale? Ya nos vamos a meter en materia de qué datos, qué información tenemos que aportar dentro de la empresa para realmente medir el progreso que queremos llevar a cabo. Pues lo primero es configurar ese modelo de datos. ¿Qué diversidades queremos medir? Lo primero. O sea, porque hay diversidades de todo tipo. Y aunque lo óptimo es decir, no quiero medir cualquier diversidad humana, la realidad es que tengo que escoger cuáles voy a medir. Obviamente el tema de género está siempre ahí porque tiene un nivel de representación alto. Diversidad funcional, colectivo LGTBI, ¿cómo lo voy a medir? Que ese es otro tema, ¿vale? O sea, porque no siempre es tan fácil medir según qué tipo de diversidad. El tema de la diversidad generacional, os diría que es una de las diversidades que más impacto está teniendo dentro de las empresas, en términos de comportamientos, en términos de competencias. Creo que esto es una buena noticia, porque es verdad que históricamente siempre se ha hablado de la diversidad generacional, de género. Y se ha hecho, creo, que de una manera en la que en realidad estamos perpetuando la desigualdad.
¿Cuál es el modelo de liderazgo femenino? El liderazgo empático, el liderazgo motivacional, el liderazgo colaborativo, ¿no? Y parecía como que tenías que encasillarte dentro de ese modelo. Pero en realidad lo que estabas perpetuando era un modelo educacional anterior. Sin embargo, las generaciones sí que viven situaciones completamente distintas. Y creo que es una buena noticia que la diversidad de género ya no aporta tanta diferencia como la diversidad generacional, por ejemplo. O la diversidad de haber tenido experiencias internacionales. Pues esas diversidades aportan o impactan más en las competencias, en la visión que tú desarrollas dentro de la empresa. Establecer sistemas de escucha activa. O sea, no es solamente lo que yo recojo en mis sistemas de información, sino lo que yo pregunto. ¿Y qué hago luego con eso? Porque si pregunto mucho y llego a conclusiones y luego no hago nada, pues frustro las expectativas y la gente a lo mejor luego no se abre tanto. Y, bueno, finalmente el tema de la definición de iniciativas. Luego está la parte de transposición, es decir, cómo tengo una estrategia definida en estos términos, a qué targets voy a ir, qué voy a hacer, cuál es mi plan de acción, dónde voy a poner el foco, etcétera, etcétera, etcétera. Cómo lo voy a comunicar, porque puedo hacer algo maravilloso, pero si la gente no lo conoce, pues tengo un problema. La involucración de la dirección, de los líderes. Ojalá fuera distinto, ¿eh? Yo creo que vamos a ir a modelos diferentes. El otro día me decían, es que los jefes van a desaparecer. Y yo, muy bien. Pero mientras eso no ocurra, pues tenemos que seguir convenciéndolos y tienen que seguir involucrados, porque es importante para las organizaciones, ¿no? Y la creación también de esos grupos de empleados, de la generación de esos networks, etc. A partir de ahí, diversidad, equidad e inclusión es un elemento de innovación dentro de la empresa. Y hoy por hoy os digo que junto con la parte de vinculación y compromiso de los empleados son las dos cosas más importantes. Tengo unos empleados comprometidos y produzco innovación, porque veis lo rápido que va la sociedad. Para mí lo más importante es cómo soy capaz de transformar a mi empresa. Si yo logro gestionar bien esto, automáticamente produzco innovación. Pero para ello no puedo estar rezagado. Esto está cambiando constantemente. Tengo que hacer un análisis de mercado, de mi sector y de otros. Oye, ¿qué están haciendo otras personas? ¿Qué impacto están teniendo? ¿Qué progreso? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las tendencias? Oye, ¿cuáles son las megatendencias a nivel internacional? Os digo una que me preocupó, que la leí otro día en la Harvard Business Review, que es que diversidad, equidad e inclusión, a pesar de la importancia y la relevancia que está teniendo, y os lo he dicho, va a sufrir ahora mismo un momento difícil. No sé si sabéis que, bueno, pues que ha dimitido la Chief Diversity Officer de Disney, por ejemplo, ¿no? Porque bueno, pues es algo que hay que sacarlo de la politización del tema, ¿no? Y hay que llevarlo al rigor de la información. Porque si al final nos quedamos solamente en la opinión, pues puede haber resistencias. Y esto lo notas en las encuestas anónimas. ¿Por qué? Porque todo está bien y cuando hay una encuesta anónima hay un porcentaje elevado que no quiere que se siga hablando de esto. ¿Por qué? Porque yo tengo mi status quo y yo quiero mantenerlo y no quiero cambiar. A partir de ahí, bueno, lo que hemos comentado antes, ¿qué alianzas tengo que establecer? No solamente dentro de mi organización, sino también fuera. ¿Vale? Bueno, vamos entrando ya en qué indicadores y ya nos vamos un poco más a la parte, hemos estado más en la parte social y ahora nos vamos un poco a la parte más estadística, de análisis de datos, de estadística aplicada, de gestión de la información, etcétera, etcétera. Porque os digo que para las empresas todo esto que os he contado está muy bien, pero si no acompañamos con datos, con información, con impacto, es insuficiente. Y es un poco lo que, bueno, pues, lo que nos acompaña todos los índices y los ratings de sostenibilidad. Os diría que casi todos tienen una dimensión de diversidad, equidad e inclusión. Si la tienen es porque consideran que es importante para el rendimiento de una organización. Algunos de ellos los veis aquí. Por ejemplo, pues me enorgullece decir que dentro de Bloomberg Gender Equality Index, bueno, pues Banco Santander es el número 1 a nivel mundial dentro del sector y el número 2 dentro de todos los sectores. ¿Vale? Pero, y esto es decir, pues ¿para qué vale? Bueno, primero porque te enorgullece, pero
también creo que los índices te dan orientación acerca de qué es importante tener, como mínimo lo que te están preguntando, y hacer un análisis de la brecha de lo que te están preguntando versus lo que tienes. Y luego hay un factor también de atracción de talento. Un 86% de las personas que piensan entrar en una empresa valoran cómo está gestionando la empresa en términos de diversidad, equidad e inclusión, ¿vale? Y aquí está un poco pequeño, pero quería compartir con vosotros un poco cuáles son los ítems que se miden por parte de estos índices. Primero, bueno, pues cuál es lo que hablábamos, ¿no? La parte de diversidad. Oye, pues en segmentos de edad, en temas de género, también el tema de la alta dirección, mujeres en posiciones directivas y también predirectivas. Esto cada vez es más importante. No podemos trabajar al final de la cadena si no hemos trabajado antes. Y esto es muy interesante ver en las organizaciones, sobre todo las que tenemos pues, sectores más sociales, aunque cada vez más nos vamos a digitales, cuando pues, hay un 56% de mujeres, pero hay un 30% en mujeres de alta dirección. ¿Qué ocurre? Pues es que cuando lo analizas, cuando nos vamos cayendo es a los 30 años. ¿Qué ocurre a los 30? Pues ya lo sabéis, ¿no? Entonces, y eso, pues eso es un dato, eso es una evidencia. Y a partir de ahí tenemos que elaborar planes de acción para mitigar eso, ¿no? El tema de la remuneración, si se produce o no se produce discriminación, la parte de la flexibilidad, estamos dando la suficiente flexibilidad. Y para mí súper importante es, bueno, primero decidimos qué población vamos a medir y a partir de ahí pensamos, imaginamos cuál es el ciclo de vida, la experiencia del empleado o la empleada y empezamos a cruzar nuestros KPIs. Pues en términos de qué porcentaje entra, qué porcentaje sale. Lo más importante, os diría que hoy por hoy si tengo que escoger uno de los KPIs que se trabaja en el área de personas, son las salidas voluntarias. Es decir, quien toma la decisión de irse voluntariamente a una empresa. Estamos haciendo entrevistas de salida, porque esa es la parte más cualitativa, no solamente la cuantitativa. Estamos analizando el por qué se van las personas. El otro día hablaba con un compañero de otra empresa que tiene una posición similar a la mía. Bueno, la guerra del talento de las personas negras que hay ahora mismo en Estados Unidos. Porque es algo que es importante en esa geografía y pues hay que analizar el por qué es lo que está ocurriendo. Y ahí hay un tema de compensación. O sea, entran en una guerra y hay una guerra salarial. Bueno, pero hay que conocer el por qué está ocurriendo. Pero también nosotros trabajamos mucho con el colectivo de personas con discapacidad y cuando se van, tenemos que saber por qué se van. Y muchas veces es porque no tienen la flexibilidad que esperan o que otra empresa sí que se la ofrece. Y para ellos eso es importante. Entonces, bueno, si hubiese habido interacción, os habría hecho aquí una pregunta que es, bueno, pues si creéis que se mide igual diversidad, equidad e inclusión. Y la respuesta es que no. Cada uno de esos conceptos se mide de manera distinta, ¿no? La parte de diversidad es la más sencilla de medir, si bien hay colectivos que son más difíciles de medir. Es decir, os lo decía, oye, ¿qué factores? ¿Cuáles vamos a medir? ¿No? Pues edad, género, LGTBI, etnia, discapacidad. ¿Cuáles? Tenemos que decidir. Para mí os digo que después de 15 años, ya llevo 18, o sea que dentro de poco tengo que poner más de 20 años trabajando. Bueno, os diría que para mí el factor más importante es la diversidad socioeconómica. Es la que más impacta, la que más hay que trabajar y sin embargo es la que es más difícil también de medir. ¿Cómo preguntas sobre esto? ¿No? Y os decía, importante, cómo tenemos esos colectivos definidos y cómo los cruzamos con todo nuestro ciclo. Oye, pues en la selección, en la contratación, en el desarrollo, en la movilidad, en la rotación, en la antigüedad, en la posición que ocupa. Y cómo vamos cruzando toda esa información y a partir de ahí empezamos a sacar conclusiones, a testar hipótesis y a ponerlas encima de la mesa para hacer las correcciones o generar el plan de acción que necesitamos, ¿vale? En la parte de equidad, os hablaba del tema del desarrollo, que es importante, pero también del tema de la compensación.
Hasta ahora se ha medido muchísimo la equidad salarial, ¿no? La equidad salarial entre hombres y mujeres, pero también en personas de distintas etnias. Son como los dos factores que más se están midiendo, ¿no? Y la equidad salarial simplemente, o sea, al mismo puesto si hay una diferencia o no. Yo os diría que aquí, en general, la diferencia tiende a cero. O sea, la realidad es que no, o sea, en mismos puestos, el caso es llegar, que a lo mejor eso es otra discusión, ¿no? Pero si llegamos, no existe tanta diferencia. Donde sí existe es en la brecha salarial. Es decir, porque ahí ya metemos a toda la organización y calculamos la mediana entre hombres y mujeres, mediana para los estadísticos, mediana. Pero en general. ¿Y qué ocurre? Que obviamente aquí la brecha es mayor. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres pues, que trabajan en call centers o en posiciones administrativas. Bueno, pues ahí la brecha es mayor. Aquí también tenemos que trabajar en cómo cambiamos también, qué referencias generamos hacia la sociedad y cómo hacemos que más mujeres también tengan expectativas, que a veces siempre decimos, bueno, es que no, pero tenemos que tener expectativas también de desarrollarnos, ¿no? Y la inclusión, ¿cómo medimos la inclusión? Que esta es la última, ¿no? Se mide igual que no, porque la inclusión es más, ¿no? De qué percepción tengo, cómo me siento, cómo mido ese sentimiento de si me siento yo incluido o no me siento dentro de una organización. Aquí se suele hacer con las encuestas de compromiso de los empleados y pues en ese bloque básicamente midiendo dos variables. La igualdad de oportunidades y no discriminación y el nivel de sentimiento de orgullo y pertenencia en todo el mundo. Esas son como, luego, bueno, se hacen distintas preguntas, ¿no? Y para mí, si os digo, para mí la más importante es si te sientes valorado, ¿no? Si a ti te valora tu empresa como eres. Y os diría que esta es, a veces, o sea, es una pregunta muy profunda. Porque consideras tú que estás contribuyendo, que la empresa te valora como persona. Y esto es un poco como se mide la parte de inclusión. Os he traído así algunos ejemplos para que los veáis. Aquí, bueno, pues el tema de la matriz de diversidad, por ejemplo, pues en Nasdaq, Stanford. Me gusta especialmente el de la Organización Internacional del Trabajo, que, bueno, pues que creo que es muy acertado. Y ahí comentaros también que por una parte es lo... Vale, que se hace también. Además, dos preguntas, ahora que vais a participar muy bien. Me gusta especialmente el de la Organización Internacional del Trabajo también por un tema. Una cosa es lo que nosotros podemos recoger en sistemas, es decir, a nadie le importa decir si soy hombre, si soy mujer o si no soy no binario, bueno, pues todo esto como que tal, o mi fecha de nacimiento si me la pide la empresa, etcétera, ¿no? Pero ¿qué nos estamos encontrando? Que hay temas que la gente no se siente tan confortable de compartirlos. Y además, la legislación no nos acompaña. La protección de datos, el por qué preguntas los temas, el tema de la proporcionalidad, etcétera, etcétera, nos lleva a compaginar esa recogida de información en sistemas con encuestas anonimizadas. Y también lo que vemos es que existe diferencia, incluso con los datos que sí que recogemos versus los que recogemos de manera anónima. Nos pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad. No todas las personas con discapacidad han aportado su certificado. Porque no todas las discapacidades tienen la misma percepción por parte de las personas. Y ahí es donde estamos en la seguridad psicológica, si te sientes a gusto como tú eres. Hay gente que no se siente a gusto y ahí es donde ves la diferencia. Bueno, las conclusiones es eso, ¿no? Que pues es la parte de la medición, pero que no es lo único. Y bueno, a mí me gusta decir que comenzamos con la diversidad. La diversidad, si no tenemos el mix correcto, es imposible conseguir la inclusión. Pero la inclusión no solamente se consigue por la diversidad. Y la equidad es el medio para hacerlo, ¿vale? Y esto es un poco el final. Y ya a partir de ahí, pues abierta a preguntas en estos 10 minutos, las que consideréis. Muchas gracias.